porque hablando se entiende la gente. El equipo de reflexión, investigación y comunicación ERIC de la Compañía de Jesús y Radio Progreso presentan su programa Hablemos Derecho. Todo lo que debemos saber en materia de derechos humanos. Para construir una verdadera democracia. Y de la manera más sencilla. Hablemos Derecho. Buenas tardes, amigos y amigas que nos escuchan esta tarde, miércoles 2 de febrero, en su programa Hablemos Derecho. Hoy está con nosotros en este programa dos compañeras abogadas, Carol Bobadilla y Liliana Caballero, que nos estarán acompañando para conversar. Bueno, primeramente recordamos a Janet Caguas, que justamente esta semana conmemoramos su legado, ¿no? Conmemoramos su legado justamente el 6 de febrero, este próximo domingo, se conmemoran 27 años desde su asesinato. Recordamos que Janet Caguas es una de las primeras mártires ambientalistas que fueron asesinadas en Honduras, de una larga lista, ¿no? Que desde entonces ha ido sumando en un contexto donde los defensores de los bienes naturales pues se enfrentan a patrones sistemáticos de violencia. Janet Caguas fue ese activismo en la bahía de Tela, justamente defendiendo esa riqueza ambiental y cultural de esta bahía, que indudablemente frenaba y obstaculizaba esos intereses económicos de diversos grupos de poder, que como sabemos actualmente esto sigue vigente, ¿no? Y para eso tenemos también a las abogadas para que podamos hacer esa conexión, como 27 años después del asesinato de Blanca Janet Caguas, se mantiene este ambiente hostil para la defensa de los bienes naturales, cómo estos patrones, que en muchos casos culminan en asesinatos, pero también un tema indispensable, que es el tema de la criminalización, cómo en nuestro país, Honduras, muchos defensores y defensoras, en lugar de que el Estado logre garantizar esa defensa de los bienes naturales, caso contrario sufren de criminalización. Y como sabrán y recordamos a la audiencia también, durante estas últimas semanas se ha desarrollado el juicio de los defensores de Guapinol, que se encuentran hace más de 2 años ya en prisión preventiva, y justamente estamos culminando, pero Carol Bobadilla nos va a contar un poco más sobre ello. Antes vamos a ver un breve video que nos recuerda el proceso también ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Blanca Janet Caguas. Yo creo que uno de los principales legados de Janet Caguas fue poner sobre la mesa, sobre la agenda pública, la importancia de la defensa del medio ambiente, de nuestros bienes comunes, y sobre todo también otro legado importante ha sido el papel tan importante que juegan las personas defensoras de derechos humanos. Desafortunadamente, con Janet Caguas, con Carlos Escaleras, con Carlos Luna, con Carlos Flores, se inició, digamos, una etapa de asesinatos y ataques contra personas defensoras de derechos humanos. Sin embargo, el legado de Janet ha sido un legado de ejemplo que ahora muchas personas siguen, digamos, su ejemplo, con el objetivo de proteger esos bienes comunes que al final de cuentas nos pertenecen a todos y a todas. Finalmente se le condenó al Estado a investigar y sancionar a quienes asesinaron a Janet Caguas. El Estado no ha cumplido. Y esa es una cuestión que tenemos que seguir insistiendo, porque si bien es cierto, las otras medidas de reparación son importantes, hay que recordar que una de las medidas más importantes para evitar la repetición de los hechos es investigar y sancionar a quienes cometen este tipo de crímenes contra las personas que defienden los bienes comunes. El Estado de Honduras está en deuda con Janet Caguas, con su familia, con la sociedad hondureña, porque no ha investigado a los asesinos y a los responsables materiales e intelectuales del asesinato de Janet Caguas. Y en ese sentido, tanto la familia de Janet
como el ERIC y SEGIL, que hemos sido los representantes de las víctimas en este caso, vamos a seguir insistiendo y exigiendo que el Estado cumpla con esa sentencia, que como dice el artículo 15 de la Constitución de la República, es obligatoria y por tanto no vamos a descansar hasta que los responsables materiales e intelectuales hayan sido sancionados y obviamente el Estado no habrá terminado de cumplir la sentencia de la Corte Interamericana hasta que logre eso. Bien, y escuchábamos a Joaquín Mejía, experto en derechos humanos, y nos comentaba, ¿verdad? Al final, por ahí aparecía a 25 años, el video se realizó hace 2 años, son 27 años, y se mantiene de la misma forma el caso en la impunidad, puesto que no se ha condenado a los autores intelectuales en el caso del asesinato de Blanca Yanet Caguas. Vamos a seguir insistiendo, como lo decía Joaquín, en esa justicia que es necesaria para que los hechos no se repitan. Y justamente, como lo decíamos anteriormente, se mantiene un ambiente hostil para la defensa de los bienes naturales y comentábamos el caso de los defensores de Guapinol que se enfrentan a una justicia que les ha mantenido bajo prisión preventiva durante todo este tiempo, 2 años, más de 2 años. Bienvenida, Carol, un gusto tenerte con nosotras. Hola, Keila, y a la gente que nos escucha, gracias también por la invitación y por escuchar, digamos, este espacio que ha estado monitoreando también esas violaciones a derechos humanos en contra de los defensores del río Guapinol. Así es, Carol, justamente como lo menciona la abogada Carol, nos hemos mantenido, digamos, muy pendientes de lo que ha ocurrido en el caso Guapinol. Sabemos que ya son varios años, pero estamos en una etapa muy importante, Carol, para nuestra audiencia, que tenga una comprensión amplia. ¿Qué ha pasado en estas últimas semanas en el caso de Guapinol y qué nos espera este próximo viernes, Carol? Bueno, creo que es importante señalar que este es un caso que lleva más de 2 años en el proceso de criminalización. Bueno, estos defensores y todo el comité han enfrentado un proceso de estigmatización, de deslegitimación y de criminalización, que es en el que nos encontramos, ¿no? Ya han pasado 2 años en los que se han desarrollado audiencias iniciales, audiencia preliminar, que se han interpuesto recursos de habeas corpus, que se han interpuesto amparos, que hay una resolución del grupo de trabajo donde establece que los defensores pues desde un inicio están en una detención ilegal y finalmente llegamos al juicio con todas estas arbitrariedades y con todos estos incidentes que han ocurrido a lo largo del proceso. Se ha desarrollado un juicio en el que también hemos documentado violaciones al debido proceso, a garantías y que estas violaciones, pues bueno, han sido omitidas y admitidas como tal por parte del tribunal que está juzgando esta causa y finalmente pues se pasó a la etapa de incidentes, de evacuación de toda la prueba, tanto del Ministerio Público como de la defensa, y este viernes se retomará la etapa de conclusiones del juicio. Y esta etapa, pues en resumidas palabras, consiste en el discurso que va a dar tanto el Ministerio Público como la acusación privada y cada una de las defensas con respecto a lo que éstas concluyen sobre toda la prueba que se ha evacuado durante el juicio. En esta prueba pues van a hablar sobre las inconsistencias, sobre lo que se encontró, sobre lo que no se encontró dentro de esta prueba y evidentemente pues que nosotros concluimos que se hablará sobre la inocencia de los defensores del río Guapinol. Posteriormente pues esperará el fallo que esperamos que sea lo más inmediato posible. Y este fallo, Carol, digamos entonces el viernes es esta etapa de conclusiones donde ambas partes van a tener la oportunidad de presentar estas conclusiones en base a las pruebas que ya nos mencionaba y inmediatamente, digamos, vamos a conocer el fallo o cuántos días pueden llegar a pasar, qué otro paso tenemos que esperar, digamos. Bueno, lo ideal sería que se conociera ese fallo de manera inmediata, pero hay que reconocer que este juicio ha enfrentado diversos incidentes en los que los tiempos que establece el Código Procesal Penal no se han cumplido, donde el principio de inmediación tampoco se ha cumplido. O sea, en diciembre el juicio se inició el 1 de diciembre, posteriormente se suspendió
Primero, por un incidente gravísimo en el que la defensa no contaba con todos los medios de prueba, no conocía la prueba de la que debían defenderse los defensores, valga la redundancia, del río Guapimal. Luego se suspendió porque evidentemente había una resolución por parte del tribunal que era arbitraria. Y en esta resolución fue donde se admitió la inclusión de un nuevo delito. Los defensores entraron al juicio defendiéndose de 3 delitos y después siguieron defendiéndose de 4 delitos. No se admitió un nuevo delito. Luego, este juicio nuevamente se suspendió debido a la recusación que se presentó y se retomó hasta el 13 de enero. Del 13 de enero, pues nuevamente se suspendió el jueves anterior para posteriormente continuar la etapa de conclusiones hasta este viernes. Lo ideal, como les menciono, sería que la resolución salga ese mismo viernes, si se finaliza la etapa de conclusiones, pero conocemos que hay casos en los que se han tomado 3 días hasta 2 semanas para poder dar una resolución, y con el comportamiento que ha tenido pues, este tribunal, solamente nos queda exigir que se cumpla, pero no sabríamos asegurar si este tribunal ante el que estamos pues, va a cumplir esos tiempos. Carol, el observatorio por la justicia de los defensores del río Guapinol está compuesto por diversas organizaciones defensoras de derechos humanos a nivel nacional e internacional. ¿Qué llamado han realizado frente a este próximo audiencia que se acerca, que es las conclusiones? Me imagino que se está solicitando el acuerpamiento, ¿no?, de toda la comunidad para que esté muy al pendiente de lo que pueda ocurrir en los próximos días. Bueno, como observatorio, luego de estar de manera virtual y presencial y hasta observar, digamos, los simbolismos que se han dado dentro del desarrollo de la audiencia, estamos ante una etapa de conclusiones con mucha preocupación, y no tanto porque consideremos que los defensores son culpables de los que se le acusa, sino que reconocemos toda la arbitrariedad que ha ido sucediendo a lo largo del proceso. Y por otro lado, bueno, hay un antecedente bastante puntual, que es la resolución que emitió 2 jueces de este mismo tribunal que también fueron denunciados, ¿no? Hay 2 jueces que fueron denunciados por prevaricato judicial debido a que en una audiencia de revisión de medidas emitieron una resolución que se extralimitaba de sus funciones y que violentaba, digamos, los deberes de los funcionarios, que están estrictamente limitados a lo que establece la ley según la Constitución y según, ¿no?, las mismas leyes y el Código Procesal Penal. Entonces, estamos frente a 2 jueces que ya fueron cuestionados, pero que hasta ahora no han sido investigados por el Ministerio Público, ¿no? Entonces, nos preocupa eso, y por eso lo importante en este caso creo que es hacer un llamado tanto a nivel nacional como a nivel internacional, a dar seguimiento y a estar vigilantes, porque también esto es parte del proceso penal. La vigilancia pública que se puede hacer y la exigencia de justicia, porque somos veedores de estos funcionarios, ¿no?, que son parte del Estado. Por eso, bueno, también invito a que puedan visitar el observatorio, la página que tenemos desde Guapinol Resiste, Pleca Observatorio, donde hemos documentado todos los días cada uno de los incidentes que se han dado, desde los incidentes que van sucediendo técnicamente dentro del juicio hasta los incidentes de seguridad y de riesgo que ha enfrentado la defensa y el observatorio como tal. Creo que eso ayudaría a la gente a entender y a poder denunciar también y a reconocer la magnitud de lo que se está decidiendo dentro de este caso. Creo que es importante que la población, las organizaciones nacionales e internacionales estén pendientes de lo que se dirá en esta audiencia, porque finalmente pues es como el resumen o el condensado de todo lo que se ha venido hablando a lo largo de estos 15 días y bueno, hasta a lo largo de estos 2 años, ¿no?, que son algunas de las tesis que se han venido sosteniendo por parte de la defensa. Muchísimas gracias, Carol. Insistimos en lo que ha mencionado la abogada. Está la página del observatorio para que puedan ingresar y conocer muchos más detalles de estos que ya nos mencionaba Carol para pues, no, seguir con esa vigilancia ciudadana que es tan importante en este caso. Está con nosotros también Liliana Caballero, oficial de incidencia de CEGIL, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, que también forma parte de este Observatorio por la Justicia de los Defensores del Río Guapinol. Bienvenida, Liliana. Un gusto tenerte con nosotros.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, un saludo de vuelta y gracias por el espacio. Gracias a usted, Liliana, por acompañarnos. Y bueno, tenemos a Liliana porque es importante también conocer esa mirada de organizaciones internacionales que han brindado acompañamiento continuo en el caso de los defensores de Guapinol. Y bueno, quisiéramos conocer justamente esa opinión porque han estado muy pendientes también de lo que ha ocurrido en este juicio a través, bueno, virtualmente, ¿no? Porque se logró que el juicio se pudiera transmitir y a través de esta vía es que han estado pues pendientes. Entonces, Liliana, si quisiéramos conocer la opinión de ustedes, cómo consideran que ha sido ese papel que ha desarrollado el Ministerio Público en este caso. Muchísimas gracias. Sí, me gustaría tal vez como resaltar que el caso de los defensores del río Guapinol retrata perfectamente cómo opera el modelo extractivista en Honduras, que a través de la cultura de la violencia y el despojo de los territorios se favorece a los intereses de las cúpulas y los círculos de poder, mientras se somete, violenta, persigue, encarcela, asesina a personas defensoras de derechos humanos, especialmente a personas del medio ambiente, tierra y territorio. Y todo esto, lamentablemente, con una innegable complicidad del Estado. Pues este contexto histórico ya ha orillado a que las estrategias de acompañamiento de casos vayan dirigidas a vigilar el actuar del Estado y sobre todo a evitar que este modelo continúe cobrando vidas. El Observatorio por la Justicia de los Defensores del Río Guapinol es una agrupación de diversas organizaciones nacionales e internacionales, como ya comentaban, que se creó justo para dar seguimiento desde una mirada técnica, jurídica, política, al desarrollo del juicio, y de un juicio que en principio no debió de haber existido. Y ya Carol ahí nos comentaba un poco de algunos hallazgos que hemos encontrado como observatorio y de lo que viene, pero hablando específicamente del Ministerio Público y su papel, este sí nos ha dejado ver fuertes deficiencias procesales de preparación, presentación y evacuación de la prueba. Esto pues lo hemos visto cuando, por ejemplo, no era entregada de manera oportuna o completa la documentación que está en poder del Ministerio Público, cuando se insistía en la presentación de medios de pruebas ilegales e ilegítimos, o cuando se encontraron a 2 hombres armados y vestidos de civiles en el recinto judicial, que en su momento el Ministerio Público mencionó primero que eran cuerpos de seguridad privada para después decir que eran agentes de la Dirección Policial de Investigación, cuestión que ni de una ni de otra manera tendrían por qué estar ahí presentes por el riesgo que esto representa y también por el mensaje político que esto da tanto a los defensores como a las familias y a las personas que han acompañado el caso. Lamentablemente, estas y otras acciones van dirigidas a varias cuestiones, pero sí resaltar que es para dilatar y entorpecer el desarrollo del juicio, atentar, por supuesto, contra el principio de presunción de inocencia, impedir el ejercicio de una defensa adecuada de los imputados y también, lamentablemente, incrementar el riesgo para las personas defensoras y su equipo legal. Pues es muy importante recordar que existen principios rectores, tanto en la legislación nacional como en el ámbito internacional de los derechos humanos, que son una directriz fundamental sobre el actuar diligente del Ministerio Público para asegurar un debido proceso para absolutamente todas las partes, cuestión que desde el observatorio consideramos ha sido sumamente descuidada en este caso. También mencionar que este observatorio ha alertado en muchas ocasiones que el tribunal que conoce de este caso y que ya nos comentaba Carol, ha sido bastante permisivo con las deficiencias y irregularidades del Ministerio Público, manteniendo en una desventaja legal y política de los defensores del río Guapinol, que por supuesto nos pone en un contexto bastante complicado, ¿no? De cara a las conclusiones y de cara también al fallo. Entonces, eso, por supuesto que abogamos por un fallo absolutorio en estricto apego a los estándares internacionales y que se garantice y materialice la liberación de los compañeros con la mayor prontitud.
Bueno, sin duda, esto que nos ha mencionado Liliana, de hecho, recordamos cómo en los últimos días ocurrió este incidente relacionado a la presencia de estos hombres armados dentro del recinto judicial, que fue una situación grave y que, como ya lo dijo Liliana, ¿no? El Ministerio Público se contradijo en varias ocasiones y aún mostrando estos argumentos, no tenía ninguna razón de ser que estas personas estuvieran presentes. Es una labor muy importante la que ha realizado el Observatorio por la Justicia de los Defensores del Río Guapinol. Entiendo, Liliana, que el observatorio se mantiene durante lo que resta de este proceso de conclusiones y fallo, ¿no? Es correcto. Justamente estamos previendo que, de hecho, el observatorio tuvo como gran momentum para su creación el inicio del juicio oral y público. Sin embargo, estamos completamente conscientes que esto puede ir para largo, que puede implicar un seguimiento bastante prolongado en el tiempo, que esperamos que no sea así, pero bueno, el contexto y la memoria nos dice lo contrario. Creo que es importante también recordar que este contexto que nos ofrece Honduras es histórico y ya son varios casos, varias recomendaciones y varias sentencias que no se han cansado de recordar que Honduras mantiene una deuda histórica con las personas defensoras de derechos humanos, tales como justo el caso que nos convoca Janet Caguas, Carlos Escaleras, los compañeros de Ofran, Berta Cáceres y muchos más. La Corte Interamericana y la Comisión han reiterado en muchas ocasiones que Honduras tiene la obligación internacional de cesar con los ataques contra personas defensoras y asegurar condiciones políticas y sociales para que estos hechos no vuelvan a repetirse. Entonces es una lucha y una consigna constante en Honduras, lamentablemente. Y en ese sentido, en el marco de la entrada de un nuevo gobierno, justamente esa seguirá siendo la exigencia, ¿no? Que pues se cumpla con todas esas sentencias que aún se encuentran con puntos resolutivos pendientes, como el caso de Janet Caguas, que sabemos que las investigaciones siguen siendo una deuda pendiente en este caso y en muchos de los otros casos que ya nos mencionaba Liliana. Bueno, ha llegado el momento de finalizar nuestro programa. Yo agradezco mucho la participación de Liliana, la participación de Carol. Muchas gracias a ustedes dos, chicas. A ustedes un abrazo. Gracias. Gracias. Y bueno, nosotros nos despedimos y les recordamos también que durante toda esta semana van a estar observando algunos documentales y escritos sobre Blanca Janet Caguas que hemos recordado en este espacio, sobre su legado y bueno, sobre la lucha que realizó y que aún se mantienen vigentes estas luchas, como lo es en el caso de los defensores del río Guapinol, que ya escuchábamos. Estamos cerca de finalizar un proceso, un juicio que concluye este próximo viernes. A toda nuestra audiencia, muchísimas gracias por habernos escuchado y nos encontramos en un próximo programa de Hablemos Derecho. Hemos presentado Hablemos Derecho.